incorporar a alguien más a esta charla. A Jonathan Loidi, que es analista económico, y escribió una nota muy interesante en la que habla de la Argentina en términos inflacionarios, quizás en tiempos de pandemia el país más castigado de la región. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? Un placer. Bueno, a ver, contanos, danos una síntesis de lo que escribiste en relación a la inflación en la Argentina y a lo que cuesta, establecer parámetros, ¿no? Cuando una inflación es tan alta. Sí, lo que hay que entender es que hoy la mayoría de los indicadores económicos del país, digamos, están en un total desequilibrio. No es solamente la inflación. En economía se suele decir que la inflación es la fiebre de la economía. O sea que realmente lo que te está queriendo expresar es que hay un montón más de variables que están en un desajuste, ¿no? O sea, sería raro pretender que no haya inflación en Argentina cuando devaluaste la moneda en 4 años casi un 300%, y cuando hay un montón, cuando hay problemas de la oferta. Entonces todos esos desequilibrios hacen que Argentina hoy, si bien todos los países de la región fueron afectados, Argentina hoy es uno de los más afectados, sacando a Venezuela, que ya lamentablemente no se la puede tener en cuenta porque ya es, digamos, desastroso, pero el que le sigue es Argentina. Argentina hoy es el segundo país con más inflación del mundo, y es un problema que ha sido solamente de Argentina hoy en día, porque ni Perú, ni Colombia, ni Paraguay tienen inflación. La economía de Argentina es la que más cayó después de Venezuela, y ahí peleando el segundo puesto con Perú. Y así, cuando vas analizando los distintos factores de la economía argentina, hacen que la situación sea tan dramática y que realmente ahora nos enfrentemos a tener que entrar de vuelta en una cuarentena tan estricta, fase 1, como quieran llamarle, y que claro, pone al límite a las personas y a los comerciantes y a los trabajadores que claramente no tienen recursos para afrontarla, ¿no? Sí, nosotros hablábamos recién con Gonzalo. Gonzalo nos logra movilizar muchas fibras con un changuito de supermercado. Pero ¿por qué te digo movilizar muchas fibras? Porque cuando uno piensa en su propia alimentación no es tan variada. Quizás uno no, hoy por hoy, y a veces hasta de manera inconsciente, ha caído en una dieta muy economizada, y nosotros tenemos la suerte de ser personas que tenemos trabajo. Digo la suerte porque estamos en la ínfima parte del país, hay una pobreza estructural que crece y muchas personas que caen en esa pobreza. Digo, cómo también nosotros nos fuimos acostumbrando a esta inflación y casi tomándola como algo que ya no se cuestiona, ya viene con nosotros, ya viene de hecho. Sí, es muy claro lo que decís, y creo que ese es el riesgo más grande de cuando uno está tanto tiempo en crisis. Cuando uno está tanto tiempo en crisis, hay cosas que las empieza a naturalizar. Entonces de repente tenés una inflación del 4,5 y decís, bueno, ya está. Y de un día dejaste de comer carne los fines de semana y decís, bueno, ¿qué va a ser? Y empezás a agradecer las pequeñas cosas, ¿no? Ya casi amanecer, es decir, wow, qué vida que tengo, y eso es muy dramático. Vos pensás que Argentina, que siempre fue el país con mayor consumo de carne per cápita, casi bajó 20 kilos de consumo per cápita anual por persona, y eso básicamente son las personas de menores recursos que, bueno, ya ni sueñan, digamos, con la carne, y eso nos está pasando en un montón de situaciones. Por eso que yo creo que es un momento muy dramático, porque tenemos los dobles problemas. Ahora tenemos el problema de la salud, que por otro lado se lleva toda la atención y por ahí a veces desvía la atención del problema más grave que tiene la Argentina hoy, y que va a quedar después de que pase la pandemia, si Dios quiere pronto, que es un problema económico muy grave. Y eso se evidencia en tal vez el índice más duro para cualquier economía y para cualquier país, que es la pobreza. Vemos crecer la pobreza y vemos que no hay manera de revertirla, porque otros indicadores que hacen disminuir la pobreza, como el trabajo, también vemos que día a día se va deteriorando, menos empresas, menos emprendedores. Entonces toda esa situación hace que realmente hoy Argentina, en términos económicos y sociales, es un paciente en terapia intensiva, por lo cual requeriría medidas muy contundentes para poder revertirlo. Si no, lamentablemente nos va a pasar eso, nos vamos a ir desangrando, y vaya a saber cómo termina todo esto. Jonathan, recién mencionaba Gonzalo la inflación anual de Alemania. ¿Cómo se llega a ese estado de estabilidad en cuanto a los precios y demás? ¿Sería a través de un programa de shock? Por tu experiencia en temas económicos y por cómo se ha vivido ese proceso en la región. ¿O se llega gradualmente invirtiendo 10 años de la vida de un país? Mirá, si tomamos el caso argentino, que es lo que nos toca, y la región, pero Argentina puntualmente, siempre que ha logrado bajar la inflación fue detrás de una gran crisis, ¿no? Así fue en el 92-93, así fue en el 2001, 2002, 2003.
Y básicamente, ¿por qué? Porque esto automáticamente salen algunos a atacar, porque dicen, no, vos lo que buscás es el ajuste. Y yo muchas veces utilizo, en vez de la palabra ajuste, orden, ¿no? Porque la realidad es que lo que la economía requiere para poder normalizar varias variables es orden. Y el orden es básicamente lo mismo que hacemos todos en nuestras casas. A veces la economía nos olvidamos que nosotros todos hacemos economía. Y sí, si vos mañana se agarra la libreta y se empieza a tachar. Lamentablemente en Argentina no va a funcionar una receta como las que están queriendo aplicar de restricción a la exportación para pretender que con eso la carne baje, o ir a controlar a los supermercados con un ejército de gente que a la vez sale plata por otro lado y que es un costo más de lo que vos deberías estar bajando. O sea, esto requiere un shock que, de vuelta, tenemos dos maneras: o lo planificamos y debe ser algo coordinado entre todas las fuerzas políticas, con un plan muy integral, que por supuesto que va a ser duro, pero más duro es llegar al 70% de pobreza. Sin duda. Porque cuando no tomás las decisiones, la economía termina ajustando, o después de una gran crisis. Bien. Esperemos que alguna vez la política no necesite de una gran crisis para poder tomar decisiones importantes para mejorar lo que está tan mal. Jonathan, te queremos agradecer mucho. Gracias por estos minutos. Volvemos a vos, Gonzalo, para cerrar. Te quiero preguntar cómo se ve desde afuera, pero siendo de adentro, este tema de la economía argentina. ¿Qué edad tenés vos, Gonzalo? Yo tengo 25 años. 25. Casi que toda tu vida habrás escuchado el mismo cuento con la inflación, porque me pasa a mí que tengo 40, que digo, yo desde que estoy trabajando escucho el tema de la inflación. ¿Cómo se ve desde afuera esto? A mí me parece muy interesante lo que acaba de decir Jonathan cuando comparó la inflación con la fiebre. El problema es que en Argentina se intenta meter al termómetro a la heladera y no solucionar la fiebre, sino mostrar o intentar forzar bajar la temperatura. Eso es lo que se está haciendo. La inflación en el mundo se sabe que es hija del déficit fiscal y luego de la emisión. En Argentina se están repitiendo recetas que fallaron a lo largo de todos estos años con muchísimos gobiernos, y es un problema que a quién afecta, a los más pobres. Y si se siguen repitiendo estas recetas, cada vez vamos a estar peor. Gonzalo, muy interesante escucharte. Gracias por haber hablado con nosotros. Abrazo. Muchas gracias por la invitación. Saludos.